Ok, ok, vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque sigues siendo bueno con nosotros. Te suplicamos que en esta materia, en esta carta, podamos escuchar tu voz. Te suplicamos que abras nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento para venir a esa relación contigo. Y también gracias por cada uno de mis hermanos que está dispuesto a seguir aprendiendo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Ok. Mm, Marta, ¿alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto? Perdón, estaba hablando solita. Este, este, casi no he participado. Ya ves que hace 8 días se No, suspendió. no, digo que alguna duda ahorita acerca de lo que has visto o algo. No, 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 no. Todo bien. Todo bien. Ok, Ok, entonces, empezamos así ya. Con todas las entonces, ganas. sí, entonces aquí hay dos asuntos que va a tomar. Recuerden que Pablo va a hablar del Evangelio y va a hablar dos asuntos, la justicia de Dios y la ira de Dios. Ahora, ¿qué descubrimos acerca qué es la justicia de Dios? Pues según aquí en la carta a los romanos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, la justicia de Dios es cuando Dios se revela al hombre y el hombre tiene que responder a esa revelación. Y la justicia de Dios es cuando el hombre dice sí a esa revelación. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios crea al hombre? Dios crea a Adán y Eva y están en el Edén y Dios les da un mandamiento. Entonces, ellos tienen que responder. Ahora, tienen solamente dos formas de responder a ese mandamiento. O más bien yo digo, tienen dos formas de responder a la invitación de Dios. Una es sí y otra es no. Entonces, la justicia de Dios es cuando el hombre responde un sí. Y lo que es la injusticia es lo que vamos a ver acá. La injusticia es lo contrario. Es cuando el hombre va a responder no. ¿Sí? Entonces, aquí es la justicia cuando el hombre responde sí. Sin embargo, nosotros vamos a descubrir en el 18 que todos hemos respondido no. Todos. No hay nadie que haya respondido un sí a Dios. Todos hemos respondido a Dios así. Vean lo que dice el 18. Dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces, toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Cuál es la injusticia según aquí? Nosotros vimos que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, la injusticia es que el hombre diga no a Dios. La impiedad, a veces aquí no entiendo muy bien por qué Pablo utiliza esta palabra. Yo supongo que impiedad e injusticia tienen una misma connotación, que tal vez significan lo mismo, pero impiedad no es un término netamente, no es judío, netamente judío. Los griegos también lo utilizaban, la impiedad. Y impiedad era de que la persona que no se, que no busca, que no busca a la deidad, que no busca a sus dioses, que no es, ¿cómo dijimos? Que no es devoto a sus dioses. Es la idea de impiedad. Pero injusticia, según aquí, injusticia es el no de Dios el no, perdón, el no del hombre hacia Dios. Ahorita lo vamos a descubrir. Es lo que va a empezar a explicar Pablo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, en esa se basa todo el argumento de Pablo hasta el 3:20. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Entonces, según aquí, dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos. Es decir,
¿A quién se está refiriendo? Dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. A veces ahí nosotros pensamos que esto se refiere a personas malas, a personas malvadas, pero vamos a descubrir que no se refiere especialmente a personas malvadas. Aparentemente, aquí se está refiriendo a los gentiles. Recuerden que hay judíos y hay gentiles. Sin embargo, en el tiempo de Pablo, hay judíos que no creen y hay judíos creyentes, judeocristianos, pero también hay gentiles que no creen y hay gentiles cristianos. Entonces Pablo va a ser, ahí tenemos que ser bien picudos para identificar cuándo Pablo está hablando de los judíos mm, no creyentes y de los judíos creyentes, y cuando está hablando de los gentiles no creyentes y los gentiles creyentes. Sin embargo, es muy complicado identificar a quién se refiere porque los intercambia. Es donde vamos a descubrir que la diferencia entre un creyente y un no creyente es que no hay diferencia. Y vamos a ver, dice. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos. Dios lo ha hecho evidente. ¿Cómo lo ha hecho evidente? Según aquí, es dice, porque lo invisible de él y su eterno poder se deja ver desde la creación del mundo. Entonces dice, lo evidente es en la creación. Ahora, algunos dicen, es que si tú puedes ver la creación, Dios se va a revelar a ti. Bueno, no tanto, sí existe esa idea de revelación, pero más bien la creación apunta hacia alguien más, no hacia alguien más, hacia el creador. Entonces, la creación apunta hacia él. La creación no nos deja ver lo que es Dios ni lo que hace, solamente nos está apuntando hacia él. Es decir, lo creado no puede, no puede, darnos a conocer a Dios en esencia y todo eso, pero sí nos está apuntando hacia Él. Y entonces, según aquí, Pablo dice, porque lo invisible de Él, ¿cuál es lo invisible? Pues no lo puedes ver. Y su eterno poder y deidad, ¿se acuerdan que en el perdón, en el versículo 1:16, vimos que el Evangelio es el poder de Dios? Entonces, no es que Dios sea, dijimos, no es que Dios sea alguien más grande o más alto o más poderoso. Dios es todo. O sea, Dios, no hay un poder en este mundo que no venga de Dios. Si existe un poder en este mundo o en el universo, es dado por Dios. Es decir, todo poder depende de Él. Imagínense. Entonces, la creación lo que hace es apuntarnos hacia Dios, nos está apuntando hacia Dios y al ser humano está apuntando hacia Dios. Y por eso dice, desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusas. Entonces, la creación nos deja ver hacia Dios. 21, porque habiendo conocido a Dios, esta palabra conocido es la misma palabra que yo les he dicho que es la idea de venir a una relación con Dios. Pero aquí no podemos utilizar esta palabra como de la misma forma de venir a una relación con Dios, porque parece ser que en el contexto tiene que ver no con esa relación con Dios, sino más bien con lo que Dios hizo evidente, que es la creación, para que el hombre vaya a una relación con él. Entonces dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Ahora, ¿quién se está refiriendo? Pues está hablando según del versículo 18 a los hombres que detienen perdón, dice que hacen injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Entonces, según se está refiriendo a ellos, ¿y quiénes son esos hombres? Tenemos que identificarlos. Vamos a identificarlos ya en el que sigue. Dice, ese 21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Entonces, según aquí, hay varias consecuencias de eso, de ir
de no ir a una relación con Dios. Esto es lo que sucede en el Génesis, en el capítulo 2, capítulo 3. El hombre rechaza la relación con Dios. El hombre dice no a Dios. Y entonces, ¿se acuerdan la serpiente que le dice al hombre? Le dice, si comes de este, serás como quién. ¿Se acuerdan? Bueno, ajá, dice, serás. como Dios. Exactamente, serás como Dios. Entonces, ahí está, dice, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Ahora, ¿quiénes? Dice, entonces, según no venir a una relación con Dios, hay hay un despropósito, o más bien sí, es un despropósito y es una mala percepción del ser humano. Entonces, según aquí, primero tiene una mala perspectiva de uno mismo. Primero, cuando uno no viene a una relación con Dios, uno tiene una mala perspectiva de uno mismo. Luego, lo que sucede es que hacemos idolatría. Vean lo que dice el 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, bueno, este, como dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre, corruptibles de aves. Pues si tú ves a un hombre, pues un hombre es una creación bien formada y todo eso, un reptil, un ave, cuadrúpedos, pero aquí la idea no es que ni siquiera son hombres, ni siquiera son reptiles. Aquí es la idea de que son imágenes. Entonces dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre. Entonces, primero, tienes una perspectiva mal de ti mismo, luego tenemos una mala perspectiva acerca de Dios. Luego vamos a descubrir otro detalle. Ahora, según esta idea, de aquí sacamos, por ejemplo, existe la ciencia y algunos dicen, es que la ciencia nos confirma la existencia de Dios. Bueno, el propósito de la ciencia no es confirmarnos el propósito de Dios porque ese no es su campo. Dios existe porque Dios es. Dios existe, creas o no creas. En la investigación nunca vas a descubrir que Dios existe, porque Dios existe, Dios es. ¿Cuál es la única forma de venir a una relación, de conocer a Dios? Es cuando Dios se revela al ser humano. Entonces, no es el ser humano que dice, la ciencia, confirma la existencia de Dios. Eso es falso. La ciencia no confirma la existencia de Dios. La existencia de Dios no tiene que ser confirmada. Dios sigue siendo Dios. Pero las ciencias sí nos ayudan, o sea, Dios nos ha dado inteligencia para descubrir muchas cosas. Sin embargo, cuando a partir de la ciencia mi argumento sea, yo he investigado y no he encontrado a Dios y no he visto a Dios, entonces eso es fatuo, es lo que dice aquí. Eso de profesando ser sabios se hicieron fatuos. Ahora, no está hablando solamente de los científicos, está hablando de todo ser humano. Esto no es para uno agarrar en contra de alguien que dice de la ciencia y todo eso, sino es para todo ser humano. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Fatuos es una palabra más fuerte que significa estúpidos. Entonces, realmente la idea es que profesando ser sabios, se hicieron estúpidos. ¿Cuál es esa estupidez? La estupidez radica en el versículo 23, porque cambiaron la gloria de Dios, es decir, uno ve el universo. Antes la idea del universo no era como nosotros la concebimos. Déjenme ver aquí. Permítame tantito. Info. A ver, creo que es este. Aquí. Perdón, perdón. A ver, a ver.
No, no, permítame un minutito, déjame ver si lo encuentro. Mm, no, no lo encuentro. Mm. Bueno, se las debo porque si no, no me va a dar tiempo. No recuerdo dónde está dónde está la idea de cómo tenían la cosmovisión en ese tiempo. Ahora, vean, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Entonces se hicieron, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, entonces ya vimos, cuando el hombre dice no a Dios, tiene una perspectiva, una mala perspectiva de sí mismo, pero también tiende a la idolatría, va a ser una persona idólatra. A veces nosotros pensamos que la idolatría, pues hoy en día no se desarrolla la idolatría como en los tiempos antiguos, de la idea de tener dioses, pero, por ejemplo, aquí dice algo muy importante, dice corruptible por imagen a semejanza de hombre corruptible. Por ejemplo, tal vez no hagamos imágenes de dioses y todo eso, pero a veces sí tenemos la idea de, de idealizar a las personas. Por ejemplo, si una persona es un gran líder en la iglesia, uf, esa persona casi es la cuarta persona de la Trinidad, pero eso no existe. O sea, no existe, no hay personas así. A veces podemos hacer como apariencias, pero no existe esa idea. Y ver a una persona idealizada es no darnos cuenta de lo que las personas son. Yo digo, es válido admirar a alguien y decir, oye, esa persona muy buena en lo que hace, pero recuerden, según este pasaje, según lo que estamos viendo con Pablo, el hombre es corruptible. Es el hombre que hace eso. Entonces, cualquier persona, por más devoto, por más creyente, por más espiritual que quiera ser, realmente somos pecadores todos, todos, ¿sí? Y tenemos que vernos como somos. Y no podemos tener otra perspectiva más elevada acerca de eso. Más bien, la única perspectiva que debemos de tener es la que Dios puede hacer hacia nosotros. Entonces, vean, ellos hacen eso, dice, semejanza de hombre, corruptibles de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, aquí viene la idea de la ira de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? Vean lo que dice el versículo 24. Por tanto, Dios los entregó ¿a qué? A la impureza. Nosotros diríamos, es que Dios los entregó, es la idea de entregar, no es que Dios diga, voy a hacer esto con esta persona, es más bien que Dios permite que eh, que el hombre, ¿cómo se podría decir? Bueno, Dios permite que el hombre vea las consecuencias de su pecado. Entonces permite que el hombre desarrolle esas consecuencias. Por ejemplo, uno tiene un hijo y entonces tú le dices al hijo, oye hijo, no toques esa olla porque te vas a quemar. Y entonces tú ves que el hijo va a tocar la olla. Y entonces tú dices, bueno, adelante, tócala. ¿Y qué sucede cuando la toca? La olla que está en la lumbre, ¿qué sucede? Se quema.
se quema. Sí. Quema y Esa luego es, le dices, te lo dije. esa es la consecuencia de sus actos. Entonces, eso es lo que está diciendo. La ira de Dios no es que Dios vaya a traer sobre el hombre su venganza porque él está vengativo para que se les quite. No, es decir al hombre, esa ha sido tu decisión. Sin embargo, nosotros hemos descubierto que aun cuando Dios deja que el hombre tome su decisión y sufra las consecuencias, él murió en la cruz. ¿Por quién? ¿Por creyentes o no creyentes? Por todos. Sí, por no creyentes, porque todos éramos no creyentes. ¿Ven? Por todos. Entonces, ven, dice, por tanto, Dios los entregó. Entonces, esta idea de que Dios los entregó no es que Dios haya la venganza de Dios, es más bien dejar que se cumpla, que ellos experimenten las consecuencias de su pecado en las pasiones de sus corazones, para que deshonraran sus cuerpos entre sí. Entonces, según en el versículo 24, está hablando de la idea de la inmoralidad sexual. Entonces, ya descubrimos que decirle no a Dios nos trae varios problemas. Nos trae el problema de no tener una buena perspectiva de nosotros, de la idolatría, pero también de la inmoralidad sexual. Entonces, en el versículo 25 dice, versículo 24 dice, a esas pasiones y la inmoralidad sexual. Tanto así que dice en el 25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, otra vez, van a encontrar que dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones, desordenadas, unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. Esta idea que está hablando de la idea de meterse mujeres con mujeres y hombres con hombres, de la homosexualidad, a veces nosotros pensamos, y es que por eso Dios trae juicio sobre una nación porque hay mucho homosexualismo. Bueno, aquí sí está hablando del homosexualismo, pero está hablando de de la perspectiva de la inmoralidad sexual. Y entonces pone como foco, pone como ejemplo esto, no diciendo que este pecado es mayor. Por ejemplo, a veces nosotros pensamos, bueno, un homosexual es degradante, pecado y todo eso, pero un adúltero, mande, Es igual. exactamente. Ahora, exactamente, esta idea no es para nosotros degradar a algunas personas y decir, esta idea de una persona, el homosexual y cosas así, tratarlos así, no es para eso. Es para identificar que realmente debemos ser sinceros y todos tenemos una mala perspectiva de la sexualidad. Todos. ¿En qué momento uno podría decir, es que yo no he cometido inmoralidad sexual? Tal vez no como un homosexual, pero sí hemos cometido inmoralidades sexuales, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque tenemos una mala perspectiva de nosotros mismos, una mala perspectiva de mi ser. Entonces, eso es lo que sucede con el ser humano. Todos hemos tenido una mala perspectiva así. Entonces, esto no es para que nosotros tratemos a una persona, a un homosexual diferente a otro. Una alumna le preguntó a un maestro, le dice, oiga, dice, yo soy maestra, dice, en la escuela, dice, y con eso de la ideología de género, dice, yo tengo hijos, dice, de, de padres homosexuales, dice, de hombres con hombre, y ¿cómo? Dice, y entonces pide una opinión y dice, ¿cómo puedo tratar? Dice a esas personas. Y entonces el maestro le contesta,
¿cómo tratas al hijo de un adúltero? Y ella contesta, dice, pues normal. Y entonces, ¿por qué al hijo de unos homosexuales los tienes que tratar diferente? El detalle es que a veces nosotros maximizamos unos pecados y otros los permitimos. Entonces, realmente descubrimos que aquí Pablo no está diciendo que las peores personas son los homosexuales. De hecho, en la Biblia, el tema, u- eh, el homosexualismo no es uno de los temas principales. Probablemente yo creo que en la Biblia se menciona unas 12 o 13 veces nada más, en toda la Biblia. Y no es un gran tema, no es un tema principal de la Biblia, sino más bien está hablando de la condición del hombre cuando se encuentra delante de Dios. De eso nos está hablando. Y todos, en cierta manera, hemos cometido eso. De tal forma que Jesús en en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, dice, si alguien si un hombre ve a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya tuvo inmoralidad sexual, ya tuvo adulterio. Entonces, no es que exista grados de pecado y el homosexualismo esté arriba de eso, sino más bien yo creo que deberíamos de ser de, de tratar a las personas, porque yo no he visto en la iglesia que uno haga diferencia. Si uno ve a una hermana que es chismosa o a un hermano que es chismoso y a veces ves a un homosexual o una prostituta, yo sí veo que al homosexual lo tratan diferente y a veces a una prostituta hasta se le alejan. Pero al hermano chismoso, ¿qué? Ese no hay problema, lo dejamos. ¿Ven? Entonces, aquí Pablo no está diciendo que Dios deja descargar su ira sobre ese tipo de personas. No, más bien la idea es que la ira viene cuando el hombre ha rechazado esa relación con Dios y las consecuencias de esa ira, las consecuencias de eso, de ese alejamiento del hombre de Dios, es que el hombre desarrolla eso, desarrolla idolatría, siempre va a buscar algo más allá y siempre va a desarrollar malas relaciones, perdón, inmoralidad sexual, y luego viene otra serie. Entonces dice 28, dice, como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Otra vez, la idea es que Dios los dejó, es decir, el hombre va a tener sus consecuencias. En el libro de Éxodo dice que cuando Dios le decía, mandaba a decirle al faraón que dejara ir a su pueblo, dice que el faraón, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo el faraón? ¿Endureció qué? Su corazón. Y varias veces dice que el faraón endureció su corazón, pero luego hay otra donde dice que Dios endureció su corazón. Es lo mismo que está hablando aquí en Romanos. Es decir, no es que Dios, algunos piensan, Dios endureció el corazón del faraón para que vieran su poder. Dios necesita hacer eso para que la gente vea su poder. Ya hemos descubierto que no. Dios nos muestra su poder en la creación y por todo lo que Él hace. No necesitaba endurecer el corazón del faraón para mostrar su poder, sino más bien el faraón endureció su corazón y Dios dejó que él experimentara las consecuencias de su decisión. Es decir, Dios dejó que el faraón endureciera su corazón. ¿Ven? ¿Ok? Entonces sigue, 29, y dice, se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad, están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malas intenciones, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios,
insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Ahora, en la Reina Valera, yo sé que ustedes usan mucho la Reina Valera 60. En la Reina Valera 60, a ver, busquen en el versículo 29 y díganme qué palabra no dice aquí. ¿Qué palabra no viene en la Reina Valera 2015? No sé si la tengan ahí. O déjenme buscarle para que no se pierda tanto tiempo. Dice, como ellos no probaron tener, dice, estando atestados de toda injusticia. Y luego, ¿qué dice aquí? Fornicación. Y en la Reina Valera 2015 no dice, no habla de fornicación, porque parece ser que un escriba, que un copista, lo que hizo es, si se dan cuenta, aquí vamos a buscar la palabra fornicación y vamos a buscar la palabra perversidad. Entonces, según en los manuscritos más antiguos, no viene esta palabra de fornicación, que es la palabra pornía. Esa palabra pornía, que es fornicación, no viene en los manuscritos más antiguos, pero en los manuscritos siguientes venía, no viene, perdón, en esos manuscritos antiguos, pero sí venía la palabra que dice poniría. ¿Ven que se escucha igual? Pornía, poniría. ¿Sí alcanzan a identificar? Pornía y poniría. Es en griego. Bueno, el copista parece ser que había alguien que le estaba dictando la palabra y parece ser que el copista escuchó mal y entonces lo que puso es pornía. Y entonces por eso le pusieron aquí en la Reina Valera 60 fornicación. Pero parece ser que no se refiere, parece ser que no se refiere a esa palabra de fornicación. Más bien, la palabra aquí sería maldad o injusticia y maldad. Entonces la palabra no viene. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque pornía tiene que, pornía o fornicación tiene que ver con inmoralidad sexual. Entonces, Pablo ya trató la inmoralidad sexual en los versículos 26 y 27. Ya lo trató. Entonces, aquí, en esta serie de cosas que se hacen, que hacen los hombres, no va a tomar fornicación porque ya habló de lo sexual. Entonces, para él hay tres problemas principales. Es idolatría, inmoralidad sexual y malas relaciones. Entonces, todo aquí, el versículo 29, 30, 31, tiene que ver con las malas relaciones. Si se dan cuenta, tampoco hay una palabra de inmoralidad sexual y tampoco hay una palabra de idolatría, porque esto tiene que ver con malas relaciones. Entonces, vean, se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia. Ahora, ahorita que ya estamos en Cristo, ustedes ya nunca han experimentado envidia, ¿verdad? Nosotros ya nunca hemos experimentado envidia, ¿sí o no? Seríamos mentirosos si dijéramos que no. ¿Ven? Ok, A veces hasta decimos, ay, pero es envidia de la buena. ok, ok, ok. Ya no hemos Hermano, tenido... Ajá, adelante, mi hermano yo- Sebastián. sí, yo envidio su forma, cómo enseña, cómo se prepara. Ah, esa es de la buena, esa es la buena, dice mi Es de hermana la Mayra. buena, sí. Esa es de la buena. Contiendas. Ya no hemos tenido problemas con nadie. ¿Verdad que no? Puro amor. Ahora, ¿verdad? Engaños. Estando en Cristo hemos engañado a alguien. No estoy hablando de engaños a lo mejor de infidelidad. Estoy hablando de engaño, de engañar a alguien. Nos engañamos hasta a nosotros mismos. Ahí está. Entonces ven que todas estas características nosotros diríamos, son esas malas personas que están llenas de todo eso. Por eso yo les digo, aquí debemos de ser picudos para identificar y decir, ah, no puedo creerlo.
esto parece ser que está hablando de esas personas, porque Pablo parece ser que sí está hablando como de un grupo, como gentiles, que en en la lista de los estoicos, había eso del tiempo platónico, estoicos y todos esos, había una lista de esas personas que eran inmorales y hacían un montón de cosas. Pero también hay una lista de los judíos que habla de esto también, de estas cosas. Hay listas. Y entonces él las toma y las revuelve para decirnos, pues nosotros también somos contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Probablemente no tengamos, probablemente la mayoría no tenemos todo eso, pero a lo mejor uno sí, o dos características de esto sí. Tal vez nosotros no estemos batallando con homosexualismo, pero sí batallamos con la idea sexual, de la inmoralidad sexual. No puede uno decir, no, yo ya en Cristo. Decía, yo recuerdo cuando me juntaba ahí con los pastores, decía, la Biblia dice que cuando uno, según ellos decían, cuando uno eh, vuelve a ver a la mujer, dice, ya uno ya está pecando y todo eso. Yo por eso cuando la veo una vez, no retiro mi vista. Pero de broma, pues, dice, pero es la idea de lo mismo, pues. No, no es de que porque yo la vea una sola vez así, no, es lo mismo que sucede. Entonces, versículo 31, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. 32, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y entonces, según aquí, sí está hablando como que hay un grupo que ya están tan alejados de Dios que llegan a decir, este, eh, se complacen, qué bueno que tú haces eso, de todos modos Dios no existe, y un montón de cosas que pueden suceder. Y entonces uno diría, qué mal esas personas están muy mal. Y entonces en 2:1 dice, por lo tanto, no tienes excusa, oh, hombre, sí. Y uno le diría a Pablo, claro que sí, Pablo, tienes razón. Esas personas no tienen excusa, no tienen perdón de Dios, que Dios los castigue. Hay un ejemplo clarísimo, es en David. ¿Se acuerdan cuando David agarra a Betsabé? Betsabé tenía a su esposo. ¿Y qué hace David para deshacerse del esposo de Betsabé? Lo manda a la guerra adelante. Y que lo maten, ¿no? Entonces hay un profeta que se llama Natán y le llega y le dice, oye David, te tengo que contar alguna historia. A ver, dime. Quiero que tú me des tu punto de vista, porque tú eres el rey, el juez de Israel, el elegido de Dios, el, el hombre que es conforme a su corazón. Y yo creo que David, claro, tú dime, ¿qué pasa? Y entonces Natán le dice, hay un hombre, dice, hay dos hombres. Un hombre que es rico, dice, tiene muchas ovejas, dice, y gobierna, dice, tiene su gobierno, dice, y tiene muchas ovejas. Pero hay un hombre pobre, y lo único que tiene es una ovejita, dice, y de eso vive y todo eso. Y entonces el hombre rico dice, voy a hacer una fiesta. Estoy parafraseando, tal vez la historia no va así, pero estoy parafraseando. Y entonces dice él, este, eh, este hombre rico dice, voy a hacer una fiesta, pero no quiero agarrar ninguna de mis ovejas. Ah, ya sé, el hombre que nomás tiene una oveja, se la voy a quitar. Y se la quita, hace su fiesta, mata a la oveja. Y entonces le dice a Natán, Natán le dice a David, dice, ¿qué se tiene que hacer con este hombre? ¿Qué harías tú, dice, con este hombre que hizo esto? Merece la muerte. Eso que ha hecho es de lo peor. Y entonces, ¿qué le dice Natán a David? Ese hombre eres tú. David. Solito se echó la soga al cuello. Bueno, es lo mismo que estamos del
1:18 al 32 es lo que Pablo va a decir en el capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre. Ok, dice, no tienes excusa. Y uno diría, sí, castígalos. No importa quién seas tú que juzgas. No. A ver. Dice, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, pero Pablo está haciendo lo mismo que tú y yo. Es decir, en los versículos del 18 al 32, él se está incluyendo porque él está haciendo un juicio hacia esas personas. Y yo supongo que hacia todos, pero él en el versículo 1 se está incluyendo y está diciendo, pues yo del 1 al 18 al 32, yo juzgué y por lo tanto no tengo excusa. No importa quién seas, no importa que yo sea el escritor, no importa que yo sea Pablo, no importa que yo sea el misionero, porque en lo que juzgo a otro, me condeno a mí mismo, pues tú juzgas, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Y entonces yo diría, no, pero yo no soy homosexual. No, pero yo no hago esto. Es decir, Pablo no está diciendo que probablemente hagas esos pecados, pero tú y yo y Pablo tenemos nuestros propios pecados. ¿Sí o no? Es decir, yo tengo mis pecados y cada uno de los que está aquí tiene sus pecados. No son los mismos, pero es lo mismo. ¿Ven? Entonces dice el versículo 2. Y entonces Pablo se está incluyendo y dice, pero sabemos que el juicio de Dios es en un verdad contra los que practican tales cosas. Entonces, según Pablo, el juicio de Dios está sobre quién? Sobre todo. Sí, allí está. Está sobre mí, que yo puedo enseñar y puedo criticar a alguien más, que puedo juzgar y está sobre todos. Entonces dice el 3, oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? Sí. Entonces algunos dicen, no, pero es que yo estoy en Cristo y todas las cosas me ayudan a bien. Y no me puede pasar esto porque yo soy un hijo de Dios. Cuidado, porque eso es presunción. Según el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su bondad y paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, hay un doble propósito. La ira de Dios tiene un propósito. Tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento. Por ejemplo, si tú ves a tu vecino y dices, mi vecino tiene complicaciones, se la pasa puro con problemas y cada rato tiene una relación y cosas así. Pero pues yo estoy bien, yo voy a la iglesia, canto al Señor, ando haciendo el bien y me va bien y cosas así. Y entonces tú dices, mi vecino necesita arrepentimiento. Ay, pobre. Cuidado, porque no nos hemos dado cuenta. ¿Quién necesita arrepentimiento? Según el versículo 3. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo. Perdón, versículo 4. O menosprecies las riquezas de su bondad. Perdón. Ok, entonces, ahí vamos a terminar. Dice, o menosprecias las riquezas de su bondad. Entonces, según Pablo, las riquezas de su bondad, el decir,
yo estoy recibiendo bendición de parte de Dios, paciencia, magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, nosotros descubrimos que ¿quién necesita arrepentimiento? Todos. Exactamente. Hay dos tipos de personas. Es decir, Dios puede utilizar castigo, un palo, ¿con qué propósito? Para llamarte al arrepentimiento. Pero Dios también puede utilizar bendición, bondad, paciencia. ¿Para qué? ¿Para guiarnos a qué? Al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros veamos a nuestro vecino, no es que digamos, el vecino necesita algo que yo no necesito. No, cuando yo veo a mi vecino, yo debo de decir, mi vecino necesita lo que yo necesito. Él necesita arrepentimiento y yo necesito arrepentimiento. Cuando yo diga, cuando llegue un momento en el que diga que yo ya no necesito arrepentimiento, entonces hay un problema, es lo que dice el 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que Dios nos llame al arrepentimiento con bendición o con palos o con castigo. Pues con bendición, dicen por las buenas. Mejor sería así, ¿no? Pero se dan cuenta que ambos necesitamos lo mismo. Entonces, si un no creyente necesita arrepentimiento y un creyente necesita arrepentimiento, ¿cuál es la diferencia? Es que no la hay. Ambos necesitamos de Dios. Ambos necesitamos venir a Dios. Entonces, no supongamos que debe de haber personas que ellos deberían de conocer de Dios. Sí, todos necesitamos conocer de Dios, pero todos necesitamos arrepentirnos todo el tiempo. Entonces, lo único que podemos hacer hacia las personas es invitarlos al arrepentimiento. ¿Ok? ¿Qué piensan acerca de eso? A ver, díganme, ¿qué ven? ¿O qué les llamó la atención? ¿O qué? Lo que me quieran decir. Adelante. Creo que estamos bien a tiempo de arrepentirnos. Amén, amén. Sí. De Neces- reflexionar más que nada. Como que de repente este tema, más bien como que lo vamos dejando pasar esto, ¿no? Creo que ya no me acordaba. Hay que pedir perdón. Sí, yo creo Sí, hay que que reflexionar sobre el tema y pedir perdón, definitivamente. sí, porque siempre vemos a alguien, decimos, esos deberían de arrepentirse, o Julanito debería de arrepentirse porque la ira de Dios va a caer sobre él. Pero ya descubrimos que también la ira de Dios puede caer sobre quién, sobre mí. Entonces la ira de Dios cae sobre los creyentes y los no creyentes, de acuerdo a cómo respondemos a Dios. Entonces, por eso yo les digo, la diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. Y puede ser que sea más duro para los que saben. Qué bueno que dices eso, porque es lo que sigue diciendo Pablo en la que sigue. Pero vamos a terminar hasta ahí, Hay de aquel que porque no les sabe. quiero quitar su emoción de que ya ganó México.
Entonces, nada más hasta ahí los voy a dejar. Ok. Ok, gracias, Marta. ¿Alguien más? Y hermano, Adelante, mi hermano Seba. sí, a mí me recuerda que cuando estamos leyendo la Biblia y vemos ciertos temas, yo como predicador digo, esto sí les va a simbrar a los hermanos cuando yo predique, porque esto están practicando X, ¿no? X pecado. Ahorita los voy a mover, cuando en realidad debe ser, esto me debe mover primero a mí, de acuerdo con lo que estamos viendo. Esto me debe servir a mí porque me hace falta allegarme más a Dios, me hace falta arrepentirme para que yo pueda transmitir un mensaje más acorde a la voluntad de Dios. Porque primero tengo que aplicármelo, como usted dice, a mí mismo, para que entonces yo pueda, entonces ahora sí, transmitir la palabra de Dios de manera tal vez más fidedigna. Es lo que ve nos falta. Esto le puede servir a la iglesia, ¿no? Esto me va a servir a mí primero, esto le va a servir a mi vecino. O estamos escuchando un sermón y pensamos en otra persona. Sí, Esto le debe, esto, mira, ojalá que esté este hermano escuchándolo, porque mira, le viene como anillo al dedo. Cuando en realidad debemos pensar, este mensaje me debe caer como anillo al dedo, porque es para mí. sí. Esto es. Ustedes me invitaron a dar esta materia y yo debo reconocer, debo de ser sincero que Dios ha hablado tremendamente a mi vida. Tenía tiempo que no había estudiado otra vez Romanos y vuelvo a estudiar Romanos y Dios habla y habla y esto que les enseño no es porque quiera yo enseñarles a ustedes, es porque Dios ha hablado a mí y entonces yo he descubierto que me tengo que arrepentir y digo, oh, otra vez tengo que volver a Dios y tengo que arrepentirme. ¿Ven? Entonces, gracias por invitarme a esta materia y digo, ah, maravilloso, porque Dios tiene que hablar a mí. No es para decir, voy a enseñar esto, sino más bien para decir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Gracias, mi hermano Sebastián. Mi hermana Mayra, ¿qué nos dice? Es tan importante, ¿verdad? Es conocer que, que lo que dice la palabra, pues que realmente todos pecamos y somos merecedores del juicio. Y por su misericordia es que Él nos da la opción de podernos arrepentir cada día, ¿verdad? Y un arrepentimiento verdadero, porque pues de nada sirve decir, sí, Señor, perdóname porque he pecado, pero pues luego volvemos a hacer la misma, ¿no? Entonces tenemos que realmente vivir la palabra, tratar de transformar esas acciones, porque dijeron usted cuántos no hemos tenido envidia, cuántos no hemos sido chismosos, cuánto no hemos hablado mal de otra persona, ¿verdad? Y pensando que a lo mejor, bueno, pero es que yo no fornico, yo no vivo en modalidad sexual, yo no hago esto, y pensando que a lo mejor no somos igual que ellos, decimos, no, pero es que él peca más que yo, ¿eh? Entonces Sí, tenemos que estar conscientes de que no hay, para Dios no hay pecado chico, que para Dios es el pecado, es pecado. Entonces tenemos que reconocer eso, que no somos ni peores ni mejores que ellos. sí. Sí, y luego nosotros, si vemos a alguien que es envidioso, lo seguimos tratando igual. Pero a otro que es un pecado que según nosotros es degradante como homosexual, no, cosas así. Digo, ¿por qué? Es decir, en la iglesia, ¿con qué tipo de personas tratamos? ¿Con pecadores o no pecadores? Con pecadores. Fuera de la iglesia, ¿con qué tipo de personas tratamos? ¿Con pecadores o no pecadores? Con pecadores. ¿Y por qué mi trato debe ser diferente
con los de la iglesia que con los de afuera. Y entonces es lo que usted dijo, mi hermana Mayra, nada más para terminar, lo que usted dijo aquí en el versículo 11. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Es decir, ¿Dios a quién trata mejor? ¿A los creyentes o a los no creyentes? ¿Dios a quién creó? ¿Los creyentes o a los no creyentes? A todos. ¿Dios a quién ama? ¿A los creyentes o a los no creyentes? A todos. A todos. Pero nosotros, ¿por qué insistimos en hacer diferencia? ¿No estamos haciendo lo mismo que ellos? Y como dijo Marta, dice, a veces peor para nosotros porque ya lo sabemos. Por lo menos ellos no lo saben, pero nosotros sí. Ok, mis hermanos, pues los dejo, los voy a dejar esta vez. Vamos a terminar aquí. Yo sé que están con la emoción del partido y no les voy a quitar eso para que sigan emocionados. Ganó México, gracias a Dios, y ojalá que siga ganando. ¿Sale? Dios me los bendiga. Buenas Gracias, que noches a todos. descansen. Hasta Dios luego. Muchas los bendiga. gracias por la clase. Gracias a Bendiciones. Dios. Gracias. Hasta luego.